Pasamos a la próxima votación separada, señor secretario. Se ha solicitado la votación separada por parte del honorable senador señor Latorre del artículo 69, inciso segundo, que lo pueden encontrar en la página 106 del comparado. El texto que se propone y respecto del cual se ha solicitado la votación separada del artículo 69, inciso segundo, corresponde al que señala el subsecretario del Interior. Podrá establecer mecanismos de regularización de extranjeros conforme lo señala el artículo 156, número 8. En este caso, la opción sí es por mantener el inciso segundo propuesto por la Comisión de Hacienda. La opción no es rechazar este inciso segundo, en cuyo caso si se rechaza, se debería proceder a votar el texto propuesto por la Comisión de Derechos Humanos. Es todo, señor presidente. ¿Habría acuerdo a abrir la votación y que cada colega que quiera fundar su voto lo pueda hacer? ¿Quién está pidiendo? Ahora el senador Latorre para que fundamente su solicitud y después propongo poder abrir la votación. Sí, presidenta, gracias. Justo escribí en el chat que retiro la solicitud de votación separada, porque si bien no soy partidario de que el subsecretario de turno, no quiero hacer referencia al subsecretario actual, sino que el de turno, el que sea, tenga demasiadas atribuciones en términos de una posible discriminación arbitraria de tipo administrativa, dado que se han rechazado bastante de los mecanismos que proponemos para facilitar la regularización migratoria. Este es uno de los pocos que queda como facultad. Entonces, por eso prefiero retirar la votación separada, presidente. Muy bien, al ser retirada la votación separada, habría que votar en particular. Está aprobado. El artículo propuesto por, o sea, dar aprobado por el artículo que Hacienda aprobó. Gracias, señora presidenta. Corresponde ahora someter a debate la votación separada solicitada por la honorable senadora señora Luz Ebensperger respecto del artículo 70, número 13, el que se encuentra, el numeral 13, en la página 113 del texto comparado, y que señala lo siguiente: 13. Mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes o de violencia de género intrafamiliar en conformidad a la legislación nacional. Senador Letelier, vamos a esperar que la senadora Ebensperger fundamente su solicitud. Mientras tanto, senador Letelier, sobre el reglamento. Entiendo, presidente, que el punto no es votar todo el articulado o todo el texto del numeral 13, sino la referencia al tema de trata. Esta es la discusión que ya tuvimos la vez pasada. Es distinto la de tráfico de migrantes. Estamos todos de acuerdo que las mujeres víctimas de trata o de violencia de género o violencia intrafamiliar tengan una consideración para una residencia temporal. La discusión era que aquí se incorporó en la discusión también las personas que participen del tráfico. La diferencia es que en el caso de tráfico, las personas pueden ser partícipes del tráfico, pagan para ingresar ilegalmente, son parte de la red, y eso es independiente que sean hombres o mujeres. Esto, el incluir el concepto de tráfico,
no dice relación a los que son víctimas de una situación, sí lo es los que son objetos de trata, los que son objetos de violencia de género, violencia intrafamiliar. Y entiendo que la discusión es solo si se mantiene o no se mantiene este concepto. Fue realizada esta discusión en otra ocasión, propondría que podamos abrir la votación y aislar ese punto que es el de discrepancia. Senador Letelier, entiendo que en la solicitud de votación separada, la senadora Ebensberger solicita votar el número 13 en su totalidad, ¿no? No hay separación de conceptos. Entonces vamos a... ¿Hay acuerdo a abrir la votación y fundar el voto a medida que se va solicitando la votación? Muy bien, señor secretario, abramos la votación. Gracias, presidenta. Se ha procedido a la apertura de la votación. Vamos a consultar el honorable senador señor Huenchumilla. Aquí, en esta votación, la opción sí es por mantener el número 13, propuesto por Hacienda, y la opción no es eliminarlo. El senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota? El senador señor Cast, ¿cómo vota? Senador Pizarro está pidiendo la palabra por reglamento, senador. Sí, presidenta, le había solicitado, ya se inició la votación, pero para recordar solamente lo que fue el debate, donde estuvo centrado el debate. Y lo que se plantea en el punto 13, como se ha dicho, mujeres víctimas de trata y tráfico migrante o de violencia de género o intrafamiliar en conformidad a la legislación nacional. En la comisión el debate estuvo más bien centrado en el tema de cuestionar que se incorporara la hipótesis de violencia de género. ¿Y por qué se planteaba esto? Porque no se encuentra debidamente regulada en nuestra legislación. Y entonces el alegato era decir, bueno, aquí puede ser una puerta abierta o una hipótesis en blanco. Esa es la razón por la cual dentro del artículo se agregó, a fin de establecer una mayor precisión, que se incorpore, en comillas, en conformidad a la legislación nacional, permitiendo así que el artículo se adapte a los avances en materia de protección al tema de violencia de género. El tema también estaba en que se pensaba que se pueden generar, bueno, como en todas estas situaciones, se pueden generar situaciones de abuso o que una persona llegara y alegara en el momento de entrar violencia intrafamiliar o violencia de género, incluso estando de acuerdo o no con la que pueda ser su pareja, conviviente, esposo, lo que sea. Entonces se daba a entender que se podría producir este abuso, este exceso por quienes quisieran entrar en esa situación. Eso es lo que, en definitiva, fue el debate al interior. A nosotros nos pareció que, producto de lo que es la legislación nacional, las situaciones que se han generado, que efectivamente el tema de violencia de género o violencia intrafamiliar se encuentra, lamentablemente, muchísimo más allá de lo que todos quisiéramos, y eso es algo que como señal hay que entregarlo de manera potente, de que hay una protección cuando se genere ese tipo de situaciones. Más bien ese fue el énfasis del debate, presidenta, por eso es que a nosotros nos pareció que era pertinente mantener el punto número 13 y obviamente para acotar más se estableció incorporar la conformidad a la legislación nacional. Gracias, senador Pizarro. Senadora Ebensberger, quien solicitó la votación. Sí, presidenta, y aprovecho de fundamentar mi voto. Esta discusión la tuvimos en el artículo 13 a raíz de la visa garantizada que se le establecía a las víctimas de estos mismos hechos. Hubo una larga discusión, finalmente, ¿no es cierto?, pero ya también se había abierto la votación. Yo creo que acá, conjuntamente con lo que acaba de señalar el senador Pizarro, a mí
lo que me produce problema y rechazo, tanto en el artículo 13 como en esta subcategoría de residencia temporal, es cuando se habla de, ¿no es cierto?, las mujeres víctimas de tráfico de migrantes. No hay víctimas de tráfico de migrantes. Sí hay víctimas de trata de personas, sí hay víctimas, ¿no es cierto?, de violencia de género, sí hay víctimas, vuelvo a decir, de trata de personas en que no hay voluntariedad, en que hay un delincuente que usa y abusa sexualmente, laboralmente o con otros fines contra la voluntad de la mujer. Efectivamente hay una víctima, pero en el tráfico de migrantes, Presidenta, en que la persona paga a un coyote, como se le llama, para que la ingrese clandestinamente al país, no hay una víctima, hay un coautor del delito de tráfico de migrantes. Entonces, a mí me parece, sobre todo con lo que estamos viviendo en las regiones del norte, que además de ser coautora y no víctima, entregarle primero en el artículo 13, como se aprobó, una visa garantizada después de que es coautora de un delito y paga, vuelvo a decir, a un coyote para que la ingrese clandestinamente al país, y ahora establecer una subcategoría de residencia temporal para la que se dice llamar víctima de un tráfico migrante que no existe, me parece excesivo. Yo puedo estar en desacuerdo con los otros porque creo que están protegidas en otros artículos, como en el 71 y en el 76, en fin. Pero vuelvo a decir, puede que si redunda no daña, pero el que esté tanto en el artículo 13 como en este artículo 70, número 13 también, las víctimas, comillas, de tráfico de migrantes, me parece que no corresponde. Es darle la categoría de víctima a una persona que es coautora de un delito y por lo tanto es terminar incentivando el ingreso clandestino del país al país, Presidenta. Y eso es lo que a mí me hace mucho ruido en esto y por eso nosotros hemos pedido votación separada de este número 13, porque creemos que mientras esté ahí el tráfico de migrantes no puede ser aprobado. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, senador Ebensberger. Continuamos entonces con la votación. No escuché. Gracias, señora Presidenta. No, pues dije el tráfico migrante. Retira la frase tráfico migrante. Está inscrito acá. Bueno, está el senador García, el senador Insulza inscrito acá. El senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota? Senador señor Cast, ¿cómo vota? Está rechazado. ¿Cómo se indicó? En contra. Gracias. Señor Cast vota en contra. Sí es por mantener la norma que fue aprobada por Hacienda, no es por eliminarla. Senador señor Cast votó en contra. Senador señor Lagos, ¿cómo vota? Senador señor Latorre, ¿cómo vota? Voy a fundamentar brevemente el voto. Actualmente el Estado otorga residencia a personas que sean sujetos de tráfico de personas y las considera sujetos de especial protección. La Fiscalía de Chile y el Ministerio del Interior firmaron en el año 2017 un protocolo para regularizar la situación migratoria de personas víctimas de tráfico. El protocolo se aplica en aquellos casos en donde el Ministerio Público corrobore que producto del delito de tráfico ilícito de migrantes se puso en peligro la integridad física, la salud o la vida del extranjero que ha sido vulnerado en sus derechos. No existe ninguna evidencia de que esta medida haya incentivado el ingreso irregular o clandestino, como se dice. Por el contrario, esta medida ha facilitado la denuncia y persecución del delito de tráfico de personas, por lo que si lo que se busca es una migración ordenada y regular, basada en estándares de derechos humanos, que esto sería un mínimo democrático de derechos humanos en el siglo XXI, combatir
con fuerza el tráfico de personas, la trata de personas y las organizaciones clandestinas que muchas veces incluso generan incentivos o beneficios económicos a empleadores inescrupulosos que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas migrantes, debería entonces esto quedar plasmado en la ley y por eso voy a votar a favor de la norma aprobada en la Comisión de Hacienda. Gracias, presidente. El senador señor Latorre vota a favor. Senador señor Montes, ¿cómo vota? Voto a favor, señor secretario. Gracias, voto a favor. Senador señor Navarro, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias, voto a favor. Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota? Voto a favor, señor secretario. Gracias, voto a favor. El senador señor Sandón se encuentra pareado con el senador señor Girardi. Senador señor Provence, ¿cómo vota? Rechazo. Gracias, vota en contra. Senadora señora Proboste, ¿cómo vota? Voto a favor, presidente, porque creo que es muy importante siempre, independientemente de la nacionalidad de la mujer, protegerlas a aquellas que son víctimas de violencia de género. Voto a favor. Gracias, voto a favor. El senador señor Quintana, ¿cómo vota? El Ministerio Público perfectamente podría procesar si es que se verifican delitos, incluso se podrían reconducir por otros tipos penales, podría considerarse secuestro, la trata de blancas, trata de personas, y por lo tanto voy a votar a favor. Gracias, vota a favor. En la sala solicitaba la palabra el senador señor Insulza. Gracias, presidente. En realidad se ha puesto mucho énfasis en la palabra tráfico, siempre sin tomar en cuenta por lo menos tres conceptos fundamentales que están junto con él. Primero, que estamos hablando de situaciones que hay que regular por un decreto, por lo tanto, esto queda exactamente en las mismas condiciones que algunas visas que se están otorgando y otras, ¿no? Eso lo va a decidir finalmente la política migratoria. Segundo, que estamos hablando de mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes. No estamos hablando de sujetos estamos hablando de víctimas. Por lo tanto, está claro que algún grado de fuerza tiene que haber sido ejercida sobre ellos para que se les aplique esta norma. Y tercero, que estamos hablando que esto se hace, se verifica de acuerdo en conformidad a la legislación nacional, como lo ha recordado recién un senador que hizo uso de la palabra. Por lo tanto, aquí no estamos dando una especie de privilegio por el cual cualquier mujer pueda llegar diciendo soy víctima de tráfico, soy víctima de violencia, etcétera, sino que situaciones reguladas que van a estar dentro de la política migratoria. Por esa razón yo estoy por mantener el texto de la comisión. Gracias. En la sala también ha solicitado la palabra el senador señor Coloma. Presidenta, perdón. A ver, esto es un artículo que tiene como una aproximación que uno diría es razonable, pero los efectos creo que, y eso quería hacer la reflexión, yo creo que son negativos. Porque uno dice que la mujer víctima de trata o tráfico de migrantes o de violencia, conformidad a la legislación nacional, debe tener un cuidado especial. La respuesta obvia es sí. Y este proyecto lo hace de buena manera en el artículo 71, donde se establece especialmente lo que ocurre en víctimas de trata, y el artículo 77, inciso cuarto, cuando se especifica exactamente cuál es la protección que se le da a una mujer que es víctima de una violencia intrafamiliar. Hay una serie de procedimientos judiciales que cautelan justamente la situación que se trata y estamos todos de acuerdo de cuidar. Pero lo que hace, o sea, eso, para que quede claro, los temores legítimos, vamos a ver, las aprehensiones que plantean algunos senadores que están votando a favor, son temores muy legítimos, pero en abstracto.
y que están bien resueltos en lo concreto en el artículo 71 y 77. Está específicamente establecido la protección de que se reclama. En cambio, lo que está haciendo esta norma es una cosa distinta. Al establecerlo como una categoría particular y conforme al artículo 13 que aprobamos, está aprobado, lo que ocurre es que indeseadamente hay un incentivo para decir, mire, si yo soy víctima o digo que soy, porque la violencia es muy dura, es un incentivo para decir que establecer esa categoría automáticamente tiene un visado. Y eso es un incentivo del que yo quiero que reflexionemos si es lo correcto o no lo correcto. ¿Qué es lo que es correcto? Que una persona que sea víctima de trata o de violencia sea inmediatamente cautelada por el Estado. Artículo 71, artículo 77, número 4. Eso es lo que a mí me hace el mayor de los sentidos. Pero aquí se está haciendo otra cosa. Al incorporarlo en una categoría y en función del articulado anterior se le está dando automáticamente una diferencia en función del visado. De ahí es donde con razón la senadora Ensperger plantea que ese es un incentivo que está, o una realidad que está mal incorporada en el texto legal. Entonces, estos son temas, yo sé que son bien complejos, no son fáciles. A nosotros nos tocó en la Comisión de Hacienda debatirlo bien profundamente y obviamente todas estas cosas hay que articular una cosa con otra. Entonces no nos quedemos con una explicación de que esta es la única forma de proteger a una mujer víctima. No, otros artículos se hacen cargo de eso. Esta es una fórmula de obtener un visado automático que ya no depende, y esto es bien importante, de una por ejemplo, que el otorgamiento de la Fiscalía en función de la necesidad de protección de la persecución penal, como está establecido, sino que depende de la decisión del extranjero si pide o no, más allá de que haya la necesidad de protección. Entonces, ese es el tema de fondo que estamos aquí debatiendo y por eso que lo razonable, de mi perspectiva, es votar en contra y aprobar el artículo 71 y 77, número 4, que entiendo no está siendo sometido a votación particular, donde justamente se protege a las mujeres víctimas de trata o víctimas de violencia. Esa es la fórmula que los estados de derecho de los países tienen que reaccionar y no generar una excepción a lo que la Fiscalía puede hacer en materia de necesidad de protección y automáticamente establecer eso como un derecho al visado. Ese es el efecto, a mi juicio, indeseado que esta norma supone y por eso votamos en contra. La senadora señora Van Rysselberghe ha solicitado adelantar su voto sin fundamentación. Señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota? En contra, secretario. Muchas gracias. Vota en contra. Gracias. Senador señor Quinteros, ¿cómo vota? ¿Dónde está? No lo veo. Hay que activar el micrófono. ¿Tiene micrófono el senador? Ahí sí. Ahora sí, a favor. Gracias, vota a favor, señor Quintero. La senadora señora Sabat, ¿cómo vota? Voy a fundamentar mi votación, señor secretario. No hay duda de que las mujeres víctimas de trata, de violencia intrafamiliar, de violencia de género e incluso tráfico ilícito de migrantes son más vulnerables y requieren una protección especial. Así lo exigen los diversos tratados internacionales en esta materia, el Protocolo de Palermo, el Protocolo contra el Tráfico Ilícito, la Convención Belén do Pará. Entregar visa, a mi entender, a mujeres que han sacrificado todo por una mejor vida, por un mejor futuro para sus hijos, es simplemente protegerlas de la vulnerabilidad en la que ya se encuentran por el solo hecho de ser mujeres migrantes. Hemos escuchado, y aquí yo tengo un matiz distinto con parlamentarios de mi sector, que esta norma podría llamar al ingreso irregular de mujeres. Sin embargo, se confunde, a mi entender, entre ingreso irregular y ser víctima del delito de tráfico ilícito de migrantes. El tráfico ilícito de migrantes no solo requiere el ingreso irregular,
irregularidad que muchas veces ni siquiera es conocido por la víctima, sino que también exige el ánimo de lucro, es decir, que hay una persona o personas detrás que realicen actividades lucrativas con el ingreso de migrantes al país. Así, tanto la trata como el tráfico de personas son prácticas vinculadas a negocios ilícitos, que tienen en común que tratan a las personas como mercancías. Entregar visa es promover finalmente la denuncia, protegiendo a las víctimas y asegurando la persecución de estos graves delitos. Y a su vez permitiría a las víctimas que puedan rehacer su vida, evitando que puedan ser nuevamente víctimas de estos delitos. Así que por esta argumentación, secretario, yo voto a favor de esta indicación. Gracias. La senadora señora Sabat vota a favor. El senador señor Soria, ¿cómo vota? Voto a favor, señor secretario. Gracias. Vota a favor. La senadora señora von Baer, ¿cómo vota? En contra, secretario. Gracias. Vota en contra. La senadora señora Allende, ¿cómo vota? Voy a votar a favor, señor secretario y presidenta, porque creo que si algo que tenemos que hacer es proteger a mujeres víctimas, como dice claramente, ya sea de trata, tráfico o violencia. 3 categorías en las cuales muchas mujeres hoy día están expuestas y evidentemente les genera una condición notable de vulnerabilidad y de abuso. Y recordar además que, claro, en el artículo 71, 77 está protegida la trata y la violencia, pero justamente en este artículo lo que nosotros queremos es que también se pueda proteger a quienes son víctimas de tráfico, que por cierto no está regulado en estos 2 artículos que yo mencioné, y sí, en cambio, no olvidar que quien incluso eventualmente pueda llegar a pagar, comillas, a esas organizaciones que lucran, conocidos como coyote, es víctima según el Código Penal. Es decir, no coautor, como aquí se ha dicho en esta sala, sino que exactamente eso, víctima. Por eso, presidente, porque tenemos que proteger a las mujeres víctimas, tanto de trata, de tráfico, violencia, es que voy a votar a favor. Gracias. Vota a favor. El senador señor Alvarado, ¿cómo vota? Voto en contra. Gracias. Vota en contra. La senadora señora Aravena, ¿cómo vota? Voy a dar solo un breve argumento que no sé si finalmente queda tan claro en el artículo que estamos votando el tema. Yo creo también, al igual que muchos que me antecedieron, que el artículo 71 lo detalla claramente, porque al final del día solo la Fiscalía, alguna investigación, el sistema judicial chileno puede determinar que alguien es víctima y que requiere, digamos, apoyo nuestro a través de las normativas, y por lo tanto el artículo anterior queda un poquito en el aire, porque ¿quién determina que es víctima? La misma persona, solo con una declaración dice yo soy víctima y por lo tanto requiero, digamos, una residencia temporal, o es el Estado chileno a través del Ministerio de Justicia, con toda la normativa que ya existe, la que según el artículo 71 determina que efectivamente tendrá derecho a presentar una solicitud de autorización para residencia temporal. A mí me da la impresión que el artículo 71 es bastante más claro, a diferencia de lo que han planteado algunos, que lo que es trata y tráfico yo puedo entenderlo, pero la verdad es que solo con una declaración de que a mí que soy víctima de algo no estoy asegurando que eso sea así. Por lo tanto, si quisimos incorporar tráfico, debimos haber, digamos, fundamentado un poco mejor, porque de lo contrario se puede prestar para confusiones. Yo voto en contra, presidente. Gracias. La senadora señora Aravena vota en contra. El senador señor Araya, ¿cómo vota? Voto a favor, secretario. Gracias, vota a favor. El senador señor Bianchi, ¿cómo vota? Voto a favor, señor secretario. Gracias, vota a favor. Senador señor Castro, ¿cómo vota? Secretario, cuando una persona paga un acto irregular es cómplice, por eso voto en contra. Vota en contra. Senador señor Durresti, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias, vota a favor. Senador señor Durana, ¿cómo vota? Voto en contra, señor secretario, porque creo que tenemos que dar un claro mensaje a las regiones del norte, especialmente las regiones que somos frontera. Gracias. Voto en contra. Vota en contra. Senador señor Elizalde, ¿cómo vota? Voto a favor. Gracias, vota a favor. Senador señor Galilea, ¿cómo vota?
Señor García Huidobro, ¿cómo vota? En contra. Vota en contra. Senadora señora Kovich, ¿cómo vota? Senador señor Guiller, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias, vota a favor. Senador señor Arboe, ¿cómo vota? Senador señor Lagos, ¿cómo vota? Senador señor Lagos, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Vota a favor. A favor. Gracias. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? ¿Hay alguien que esté con eso? ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Senador señor Galilea, ¿cómo vota? En contra. Gracias, vota en contra. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Terminada la votación. Resultado de la votación por la afirmativa, esto es por mantener el numeral 13 en el texto propuesto por la Comisión de Hacienda, 20 votos, por la negativa 15, abstenciones 1, pareos 2. Aprobado entonces el numeral 13 del artículo 70. Voy a levantar la sesión porque aún nos quedan alrededor de 14 votaciones y tenemos el acuerdo de comité de sesionar mañana hasta total despacho. Hoy día solamente despachamos 4 artículos. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.